Dios nos manda a orar para que nosotros hagamos lo que Él requiere de nosotros y no para hacer Él lo que nosotros le pedimos. Amén. Nosotros, los cristianos evangélicos, hemos adquirido una mentalidad, la cual creemos que tenemos un Dios a nuestro servicio. Y la Escritura no dice que Dios fue hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. No, sino más bien todo lo contrario. Si vamos a las Escrituras, hoy tengo muchos versículos. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, para Cristo. Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que de verdad que yo no entiendo o en qué momento se cambió la mentalidad, esa mentalidad como la que tenían los apóstoles, por una mentalidad evangélica. Pero no me refiero a los 4 evangélicos, sino a la mentalidad que tiene la iglesia evangélica actual, que ha tomado a Dios como un siervo, para pedirle todo lo que nosotros queremos. Si vamos a Isaías capítulo 43, versículo 7, dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos creación. Y si vamos al Salmo 139, versículos del 13 al 16, y atribuido al rey David, ahí dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. El centro de los evangelios es que Jesús expresaba constantemente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del que le envió, del Padre, de Dios. Ahora si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, ahí dice: Jesús a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en Juan 5, versículo 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos desde el 38 al 40, Jesús dice de nuevo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y también Jesús, cuando entraba al mundo enviado por el Padre, expresó lo siguiente, que podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones
por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Este texto de Mateo, de verdad, que cada vez que lo leo, me explota la cabeza. Porque ahí dice Jesús que ni profetizar, ni echar fuera demonios, ni hacer muchos milagros. Y en el nombre de Jesús, hacer esto no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y ni que conozcamos a Jesús, siendo hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad? Porque todo lo que se hace fuera del ámbito de Dios es maldad, todo. Recuerden que en el huerto del Edén había dos árboles. Uno, el árbol de la vida, que representa a Cristo. Y dos, el árbol del bien y del mal, representa el conocimiento. Y el hombre decidió comer de este segundo árbol, se llenó de conocimiento, de sabiduría. Sabía del bien y del mal, pero perdió algo. Perdió la vida, porque no comió del árbol de la vida, no comió de Cristo. Así que el hombre hoy, actual, hoy, que no conoce de Jesús, ¿puede hacer el bien? Claro que sí, pero para Dios no cuenta si el hombre que no conoce de Jesús dona sus órganos, dona su corazón a una persona que lo necesita. No cuenta, porque no tiene la vida del Hijo, la vida de Cristo. O sea, está muerto espiritualmente. Así es. En Mateo capítulo 12, versículo 50, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Somos miembros de un mismo cuerpo en el Espíritu. Amados, un cuerpo espiritual donde Cristo es la cabeza. Y somos familia, somos uno en Él. ¿Y qué decía Jesús a sus discípulos cuando los enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está diciendo, igual que te obedecen y se hace tu voluntad en el cielo, lo mismo se haga aquí en la tierra. Y no podemos dejar atrás cuando Jesús estaba con sus discípulos en Getsemaní y estando entristecido y angustiado, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y Jesús, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. En su segunda oración dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y orando por tercera vez, dijo las mismas palabras. Ni en uno de los peores momentos y más duros y angustiosos de su existencia terrenal, Jesús no pidió o dijo que se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Después de todo esto, ¿de verdad todavía creemos que Dios está para hacer nuestra voluntad? ¿Todavía? Mis amados, le hemos dado la vuelta al Evangelio, lo hemos adulterado, enseñando lo peor que enseñamos. Eso es lo peor, que Dios está para nuestros caprichos. Le hemos dado la vuelta al Evangelio, le hemos dado la vuelta. Imagínense, ahora vamos a poner un ejemplo, que un fabricante de unas camisetas innovadoras nos dice: te regalo estas camisetas, colócatelas así de esta forma porque tiene beneficios, tiene efectos positivos para la circulación de la sangre en el cuerpo. Pero póntela como yo te digo, siempre te la tienes que colocar así, como te he dicho, si no, no funciona el efecto que produce. Y nos la colocamos bien, pero cuando pasan 5 días, 6 días, tomamos la camiseta, le damos la vuelta y decimos: va, pero si se ve igual, se ve bien, bueno, solamente tiene unos hilitos, se ven unas costuras, pero seguro que funciona igual, seguro. Y también me lo coloco así porque es más cómoda y a mí me agrada. Y llega el fabricante después de un mes. Y cuando nos ve con la camiseta al contrario, dice: no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, necio. Así no funciona. ¿Qué es lo que te dije? Te lo dejé bien claro. Bueno, es que, a mí me agradó colocármela así, quería probar. No, te lo dejé bien claro, te di normas, directrices y las has cambiado porque tú quisiste, desobedeciste, porque solo querías tu comodidad, solo eso. Mis amados, si yo les preguntase ahora, en este momento, ¿qué es el pecado? ¿Cómo lo definirían? Estoy seguro que dirían: es hacer lo malo, es no asistir al culto, es ver pornografía. Diríamos consecuencias, pero no la definición en sí. El pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, todo. Y si le damos la vuelta al Evangelio para nuestra comodidad y para lo que queremos, estamos pecando. Sí, estamos pecando, estamos queriendo agradarnos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza pecaminosa, a Adán y también al mundo. La voluntad de Dios, su propósito para nosotros y la gloria de Dios son totalmente indivisibles. No se pueden separar. Que por cierto, seguro que oyeron alguna vez esto de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esto no es tan así, porque Dios nos toma de nuevo para Él a través de Jesucristo y nos coloca en un único cuerpo espiritual, haciéndonos uno en Él. Así que el propósito para todos nosotros es el mismo, porque somos un solo cuerpo y tenemos una sola mente, la mente de Cristo. Y tenemos todo un mismo sentir, una misma dirección, un mismo pensamiento, una misma vida.
Pero quizás digan, no, pero si a mí me mandó a orar y a mí a servir en una congregación. Esos son asignaciones, mis amados, asignaciones, no propósito. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, del 38 al 40, que la voluntad del Padre es que todo lo que el Padre le diere, Él no pierda nada, y que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y sea resucitado en el día postrero. El Hijo, Cristo, tiene que ser visto. Y se preguntarán, ¿pero cómo Cristo es visto en estos tiempos? Si Él vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo, al Padre, y está sentado a la derecha de Él. ¿Cómo? No está aquí. Pues para eso fue dado después el Espíritu Santo a los escogidos y quienes creen en Él, para que Cristo sea expresado y visto a través de nosotros, una manifestación viva. Así que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 25, 26 y 27. A mí se me fue dado o se me reveló un misterio para que lo anuncie a vosotros. Un misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones enteras. O sea que ni a Noé, ni a Abraham, ni a los profetas, ni a Moisés se les reveló este misterio oculto y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a su pueblo santo o a su pueblo escogido, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Cuando hablamos de gloria de Dios, esto se refiere a una manifestación de Dios, a una expresión de Dios externa y visible y majestuosa para nosotros, la manifestación de todos sus atributos. Y el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios también se manifestó como fuego abrasador en Éxodo 24, 17, también como nube en Éxodo 40, 34 y 35, y en una visión de Isaías también lo podemos ver. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, y en muchos más sitios vemos la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se revela de manera definitiva a través de su Hijo. Podemos leer Juan 1.14, ya lo hemos visto, también Juan 11.40, y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen de su mismo ser, que es el resplandor y la imagen de Dios. Pero si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos, todos. Por esto es por lo que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la única esperanza que tiene el ser humano de volver o de regresar a la gloria de Dios, es a través de Cristo. A Pablo se le reveló el misterio oculto desde tiempos eternos, y por eso es por lo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto lo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y con esto estaba diciendo, ahora ya no es Pablo el que se expresa, sino Cristo a través de mí. Si estoy juntamente crucificado con Cristo en todo momento. También en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí Pablo dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ustedes son controlados por Él.
y ya no están dominados por sus malos deseos y la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La expresión estar revestidos de Cristo es como, imagínense que metemos un vaso de agua lleno en medio del océano. Ese vaso automáticamente se hace parte de esa inmensidad del océano. Asimismo nosotros de Cristo. Cristo es nuestra realidad. ¿Saben qué significa madurar? No es que nos congreguemos muchos días, no es que memoricemos Biblia, no es que oremos a las 3 de la mañana, no. La madurez es entender que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Es entender que nos entregamos en obediencia para ser obedientes a la naturaleza de Cristo. O sea que la naturaleza de Cristo de la cual somos portadores está diciendo una cosa, pero la naturaleza adámica dice otra, y nos entregamos en obediencia a la naturaleza de Cristo, que nos está diciendo que la realidad es Él y no lo que ocurre en nuestras vidas. No se trata de nosotros. Así que, sabiendo esto, podemos disfrutar siempre, porque se trata de Cristo. Y aunque estemos rodeados de problemas, estamos sumergidos en Cristo. Entonces yo estoy disfrutando algo que el mundo no puede disfrutar. Sí. Esto es lo que significa estar siempre gozosos. Esa es la voluntad del Padre, la expresión de Cristo a través de nosotros. Esa es la gloria de Dios, que Cristo sea visto para gloria suya. Amén. Te bendigo, te abrazo y te amo en Cristo Jesús. Gracias.